Bienvenida al aula virtual de profesoras y profesores de Geografía e Historia. Esta semana comenzamos la preparación de la prueba didáctica, que es la que más nos acerca al ejercicio de nuestra profesión, así que disfrutémosla. El bloque Didáctica 01 está dedicado al índice y a las consideraciones generales o introducción de la programación didáctica. El material con el que contáis esta semana está compuesto por un bloque de teoría con ejemplos generales creados por AGH en todas las materias de nuestra especialidad. Primero, segundo, tercero y cuarto de ESO, de Geografía e Historia, Historia del Mundo Contemporáneo y primero de bachillerato, Geografía, Historia del Arte e Historia de España de segundo de bachillerato. También contáis con un anexo en el que se explican las peculiaridades que presentan los diferentes currículos autonómicos con respecto al índice de la programación didáctica y ejemplos específicos para cada comunidad autónoma que os servirán para orientar vuestro trabajo didáctico. Canarias y Euskadi cuentan con un bloque didáctico independiente. La clase va a estar dividida en dos partes. En la primera parte de la clase os daré unos cuantos consejos a la hora de programar, qué curso elegir y cómo vamos a vivir la aplicación progresiva a la LOMLOE. También explicaré en qué consiste el índice de la programación didáctica y qué elementos debe contener. Luego abordaremos las consideraciones generales o introducción. Aquí os explicaré la importancia de hacer una pequeña introducción sobre la materia en la que se programa y la necesidad de programar en educación. En la segunda parte de la clase abordaremos los anexos. Explicaré comunidad por comunidad las pequeñas características concretas que presenta cada una de ellas en base a los ejemplos que se adjuntan. Como ya sabéis, en la videoclase se puede visualizar y pausar tantas veces como queráis, de modo que constituye una guía de vuestro proceso de aprendizaje. A lo largo de esta os iré indicando cuándo hay que leer el bloque y qué es lo más importante de este. Pues bien, empezamos. A la hora de empezar a programar, lo primero que debemos elegir es el curso y materia en la que programamos. Muy frecuentemente las personas que preparan oposiciones me piden consejo al respecto. Permitidme, por tanto, aconsejaros. Como norma general, yo soy de la opinión de que es más rápido rehacer un trabajo preexistente que construir uno desde cero. En estas oposiciones no nos sobra el tiempo, por tanto, desde mi punto de vista es mejor reutilizar el trabajo didáctico anterior que tengamos hecho, sea del curso y de la materia que sea, porque avanzaremos con más rapidez. Además, siempre recomiendo elegir el curso y la materia que realmente nos gustaría impartir como docentes o en la que tengamos experiencia de algún tipo. Bien, sin embargo, este curso académico es excepcional porque se inicia la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la LOMLOE. La LOMLOE presenta un calendario de aplicación progresivo. De hecho, para el presente curso académico 2021-2022 su aplicación ya supone cambios en la evaluación, promoción y titulación. La disposición transitoria segunda bis de esta nueva ley otorga los estándares de aprendizaje a los estándares de aprendizaje evaluables un carácter orientativo, pero todavía no hay cambios en el currículo. A fecha de la que grabo esta clase, que es septiembre de 2021, se espera que a finales del año el Gobierno publique las enseñanzas mínimas con un nuevo currículo. Posteriormente, cada comunidad autónoma publicará sus propios diseños curriculares en base a las enseñanzas mínimas establecidas. Posiblemente se publiquen, las comunidades autonómicas publiquen sus currículos a mediados de 2022. Según el calendario de implantación que establece la LOMLOE en su disposición final quinta, se espera que el nuevo currículo se empiece a aplicar en el curso 2022-23 en los cursos impares, es decir, primero y tercero de la ESO junto con primero de bachillerato.
El resto de los cursos, los pares, segundo, cuarto de ESO y segundo de bachillerato, empezarán a trabajar con el nuevo currículo en el curso 2023-2024. Por lo tanto, el alumnado que se examina en 2022 debe programar en base al Real Decreto 1105/2014 y los currículos autonómicos actuales, porque lo más probable es que se pide una programación del curso vigente en el momento de la convocatoria, que es 2021-2022, este curso. Pero el alumnado que se prepara para 2023 vivirá una situación diferente. Muy posiblemente, en los siguientes procesos selectivos de 2023 se pida programar en el curso académico en vigor en ese momento, el momento en el que se publica la convocatoria, que será el curso 2022-2023, por lo que el nuevo currículo solo estará aplicado en los cursos impares, pero no en los pares. Esto quiere decir que quien vaya a examinarse en 2023 no debería empezar a programar este año en un curso impar, porque es probable que tenga en ese momento otro currículo que todavía no existe. Si queréis adelantar trabajo didáctico, algo que realmente os recomiendo, lo mejor que podéis hacer es programar en un curso par y así cerrar por completo este año todo el trabajo didáctico. De este modo, el curso que viene podréis centraros en la prueba teórico-práctica. Todo esto que os acabo de contar es un posible escenario. No hay seguridad total de que sea así porque dependerá de lo que diga la convocatoria de oposiciones y de las aclaraciones posteriores que realicen las consejerías de educación. Pero este es el escenario más probable, al menos en base a mi experiencia, porque así fue el cambio que se realizó del OE al 11, tal cual. Bien, en definitiva, mi consejo es que el alumnado que se examina en 2022, que elija el curso que quiera, aunque un curso par quizá pueda darle más opciones si tuviera que volver a examinarse en 2023, en el caso de no sacar la plaza. Y para el alumnado que se examina en 2023, la mejor opción es elegir un curso par y de este modo dejar liquidado el trabajo didáctico de este año. Insisto, esta es una situación probable, la más probable. No es del todo seguro que sea así. Cuando preparamos oposiciones, debemos estar preparados para que surjan cambios en cualquier momento, porque nos preparamos en base a lo sucedido en anteriores convocatorias y anteriores procesos selectivos que no garantizan que los siguientes sean iguales. Pase lo que pase, no quiero que os preocupéis, porque vais a disponer de toda nuestra ayuda, con unas clases muy explicativas, unos bloques muy trabajados, con ejemplos de todos los cursos y os guiaremos a lo largo de todo el proceso de elaboración de vuestro trabajo didáctico. Aclarado esto, vamos con el índice de la programación didáctica. Es lo primero que debe contener una programación y su importancia reside en que a él acude el tribunal para comprobar que en la PD se encuentran todos los elementos mínimos que indica la convocatoria. Por eso no os preocupéis, porque las programaciones que vais a aprender a hacer no van sobre mínimos. De hecho, nosotros siempre hacemos más apartados que los mínimos exigidos. En el índice aparecerán los componentes de la programación didáctica y la página, lógicamente, en la que se encuentran. Quisiera recordar que las convocatorias ponen un límite de páginas a las programaciones didácticas. Asimismo, hay que estar atentos así la convocatoria establece que el índice computa en la extensión máxima de páginas y si en él se tienen que enumerar las unidades didácticas o si debemos crear un índice aparte y entregarlo en un folio suelto al tribunal. Todo esto hay que estar atento. Además, hay convocatorias que indican índices concretos, con unos elementos determinados, pero en general suelen ser de creación propia. No os preocupéis por estos detalles, porque cuando salga la convocatoria haré un comentario resumen sobre esta. De momento, os invito a visitar el módulo legislación de la plataforma eLearning. Pincháis en normativa. Al hacerlo, os llevará a un mapa de nuestras comunidades. Arriba del todo aparece una pestaña que aparece MEPF, referente al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Si pinchamos en la comunidad autónoma por la que queremos presentarnos, aparecerá un desplegable con toda la normativa debidamente organizada. El primer documento se llama 01 normativa y es un resumen de la normativa, y el segundo documento, 02 comentario, es el comentario de la última convocatoria.
Descargaos estos dos documentos para tenerlos a mano. Vamos a programar de acuerdo con lo establecido en la última convocatoria. Cuando salga la próxima, si hubiera cambios, nos adaptaríamos. ¿Ya os habéis descargado el comentario de la última convocatoria? Pues sigamos con el índice. Ya profundizaremos en la normativa en la siguiente clase. Existen muchos modelos de índice, pero como os he comentado anteriormente, es muy importante que cada persona construya su propio índice de la programación, siempre respetando lo que dice la convocatoria. Por ese motivo, os proporcionamos nombres alternativos a cada parte de la programación, para que, en la medida de vuestras posibilidades, construyáis un trabajo original. Al observar los ejemplos del bloque y de su anexo, podréis elaborar una PD de verdadera calidad. Esos ejemplos os dan mucha seguridad de que vais por el buen camino. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es el índice. De momento no es más que una estrategia inicial que se irá modificando según avancemos. Podemos considerarlo realmente el plano sobre el que construiremos nuestra programación. Debemos estar preparados para posteriormente, según avanzamos, modificar y completar este índice inicial. ¿Qué elementos debe incluir? En primer lugar, vamos a hacer una introducción que puede llamarse consideraciones generales, preámbulo, síntesis inicial, cuestiones previas, etc. En este apartado de la programación presentaremos la materia en la que vamos a programar y, si queremos, también podremos hablar sobre la importancia de programar en educación. Esta introducción no debe ocuparnos más de 2 páginas. En las comunidades en las que se programa a doble espacio, que indica la convocatoria, no podemos extendernos mucho, por lo que determinados aspectos como la importancia de programar en educación realmente son innecesarios. Bien, a continuación vamos a contextualizar la PD. Este apartado se puede llamar contextualización, contexto, fundamentación, condicionantes de la programación, datos básicos, etc. En este apartado explicaremos el contexto de la PD, tanto desde el punto de vista normativo, es decir, el marco legal de referencia, como el contexto propiamente dicho, el entorno, el centro y el grupo al que está dirigida la programación didáctica. Su extensión recomendable es de 3 o 4 páginas como máximo. Todas las convocatorias establecen que las programaciones deben traer objetivos, que también pueden definirse como metas o propósitos de la programación. Tienen como referencia los establecidos oficialmente en la normativa, que son los objetivos generales para la etapa que se programa, en este caso ESO o bachillerato, y algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Principado de Asturias y las Baleares también tenemos objetivos de la materia que aparecen en el currículo autonómico y que relacionaremos con los objetivos de la etapa. Esto ya os lo explicaré. Bien, en el resto de las comunidades autónomas redactamos unos objetivos del curso, que son los objetivos de la programación, que también hemos de relacionar con los objetivos de la etapa. La extensión recomendable de este apartado realmente no debe ser superior a 4 o 5 páginas como máximo. El apartado de contenidos es muy fácil de resolver. Solo hay que extraerlos correctamente del currículo de nuestra comunidad autónoma. Este apartado también puede denominarse contenidos de la materia o del curso y no debería ocuparnos más de 3 o 4 páginas. Anteriormente, el apartado de contenidos, en ese apartado solían incluirse las unidades didácticas. Sin embargo, en el actual diseño curricular, los contenidos se perciben como un elemento del currículo, como un elemento curricular más que sirve de soporte para las competencias, por lo que realmente han perdido importancia. Tiene mucho más sentido crear unas unidades didácticas en un apartado independiente de la PD, las cuales integran los contenidos, pero también otros elementos curriculares que son los que vamos a ver a continuación. Las competencias constituyen otro de los elementos imprescindibles que debemos incluir en la PD. En este apartado explicaremos el tratamiento que vamos a darle a las competencias a lo largo de la programación didáctica. Es aconsejable que se relacionen con el resto de los elementos curriculares. Este apartado no debería extenderse más de
unas 4 páginas. También puede llamarse enfoque competencial, concreción de las competencias o diseño de las competencias curriculares, o desarrollo de las competencias curriculares. Otro apartado necesario de la PD es la metodología que vamos a utilizar en el aula. Puede recibir muchos enfoques. Podemos explicar los principios generales que fundamentan nuestra metodología, así como las estrategias, las tácticas más concretas que se utilizan en el aula. Se valora que se explique la tipología de las actividades que utilizaremos y también las actividades complementarias. Es interesante exponer la organización del alumnado, del espacio, del tiempo, junto con los materiales y los distintos recursos que vamos a utilizar durante la enseñanza. La interdisciplinaridad se valora positivamente. Se trata de demostrar cómo nuestra materia colabora con otras materias del currículo. Inclusive podríamos tratar de plantear nuestra PD desde la óptica de la innovación educativa. Se puede hacer un montón de cosas. La extensión recomendable para este apartado es de 7 u 8 páginas. Se puede organizar libremente, dividirse en varios subapartados, utilizar diferentes nombres para cada uno. Por ejemplo, recursos metodológicos, soporte didáctico, soporte metodológico, principios, estrategias, medios materiales, personales, ambientales de la programación o planificación de los recursos metodológicos, de la programación didáctica, entre otros nombres. Las programaciones deben incluir un apartado dedicado a la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La extensión recomendable es de 5 o 6 páginas como máximo. Se puede organizar de muchas maneras. Además, se pueden utilizar también diferentes nombres para este punto. Por ejemplo, lo podríamos llamar atención a la diversidad, equidad, me encanta este nombre, medidas de atención a la diversidad en el aula, aula inclusiva o respuesta a la diversidad. Lo primero que haremos es diseñar el tipo de alumnado de nuestro grupo que requiera atención específica y a continuación describiremos las medidas que tomamos con este tipo de alumnado. Pero no os preocupéis ahora por todo esto, porque todo esto realmente lo vamos a ver más adelante en un bloque didáctico específico en el que se abordará con detalle este apartado y se explicarán las medidas que se toman. Los elementos transversales se nombran en la normativa, por lo que es conveniente que nuestra programación incluya los elementos transversales. Son el uso y manejo de las TIC, la comunicación audiovisual, el emprendimiento, el fomento de la lectura y de la expresión oral y escrita, la educación cívica y constitucional. Muchos de estos elementos pueden trasladarse a otros apartados de la PD, porque programar es ejercer nuestra libertad de enseñanza. No hay un solo camino. Sin embargo, lo más apropiado es crear un apartado específico para los elementos transversales, que también se puede llamar otros elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, otros elementos curriculares, otros elementos de la PD, temas transversales, transversalidad. Tradicionalmente se llama educación en valores. La extensión recomendable es de 4 o 5 páginas como máximo. En Euskadi, por cierto, no hay elementos transversales como tal, porque ya lo veréis, se trabaja en competencias específicas para la transversalidad. Junto con la metodología, la evaluación es uno de los apartados más importantes del documento. Aquí hay que hacer alusión a los criterios de evaluación que establece la normativa curricular. Por otra parte, es muy importante que se indiquen con claridad procedimientos e instrumentos de evaluación, entre los que indicaremos el uso de rúbricas. También comentaremos cómo se realizará la evaluación con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. Se pueden comentar las fases de la evaluación y los tipos de evaluación que utilizaremos: evaluación continua, evaluación formativa, integradora, coevaluación, autoevaluación, etc. Es esencial que expliquemos bien cómo vamos a calificar. Los criterios de calificación son esenciales. Se recomienda incluir los mecanismos de información al alumnado y a sus familias, así como una breve explicación de la evaluación final del sistema de recuperación y, por supuesto, también de la prueba extraordinaria. Finalmente, es necesario que se aborde la evaluación de la práctica docente. Es imprescindible, aparecen todas las convocatorias que se valoran.
Ese apartado de evaluación también se puede llamar procedimiento de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación. Se recomienda pues una extensión de 6-10 páginas como máximo, depende de la organización de la PD que llevéis. En el apartado sobre las unidades didácticas vamos a distribuir los elementos que componen el currículo y que se han presentado anteriormente de manera equitativa, formando unidades didácticas, unidades de trabajo a lo largo de todo el curso. Una vez se hayan distribuido los elementos curriculares en unidades didácticas, se organiza la distribución temporal a lo largo del curso, para lo cual se debe tener como referente un calendario escolar real de un centro de la comunidad autónoma por la que programamos. Una vez realizada la distribución temporal, que se llama secuenciación de las unidades didácticas, se realizan unas fichas o resúmenes que concretan los elementos curriculares que llevará cada unidad. Su organización dependerá del espacio disponible que se tenga para programar. En cualquier caso, hay una serie de elementos básicos que toda unidad didáctica debe contener, como por ejemplo el título, los objetivos didácticos, los contenidos, las competencias, los criterios de evaluación con sus correspondientes instrumentos. Además de estos elementos que podemos definir como básicos, existen otros elementos complementarios que también podemos incluir. Son las actividades de evaluación, los elementos transversales, las actividades de refuerzo y ampliación y la evaluación de la práctica docente. Todos estos elementos al final los crearemos, los elaboraremos en las unidades didácticas elaboradas, pero en la PD entra muchas veces lo esencial. Este apartado puede denominarse unidades didácticas, fichas o resúmenes de las unidades didácticas. Y en Canarias creamos situaciones de aprendizaje y en País Vasco situaciones problema. La extensión recomendable es de una página o página y media por unidad didáctica, a lo sumo 2 páginas por unidad dependiendo del espacio que tengamos para programar. Es aconsejable que la PD indique la bibliografía y la webgrafía utilizada y consultada. Para hacer uso, con indicar realmente unos 6-8 manuales es algo bastante realista, por supuesto actuales, de 2014 en adelante. Y en cuanto a webgrafía, se recomienda indicar solo aquella que de verdad tenga relación con la PD. Más adelante esto ya lo veremos. Este apartado irá al final de la programación didáctica. Con una página es más que suficiente. También se puede llamar referencias bibliográficas, bibliografía y webgrafía, textos consultados, publicaciones en las que se apoya la programación, etc. Si la convocatoria nos ofrece la posibilidad de incluir anexos, es conveniente hacer uso de aquellos que sean oportunos y congruentes con nuestro trabajo didáctico, que le den valor al trabajo didáctico. La extensión de los anexos la suele establecer la propia convocatoria. A veces los anexos no entran en el cómputo de las páginas del documento que se entrega, con lo cual se dispone de mucha libertad para entregar un trabajo muy completo. En cualquier caso, insisto, los anexos deben ser congruentes con la PD. No se trata de engordar la PD, se trata de darle valor y respetar lo que establece la convocatoria. Pues bien, estos son los elementos recomendables que debe contener el índice de nuestra programación didáctica. Pero recordad que este orden no necesariamente debe cumplirse, es más, se anima y se aconseja a que cada persona aspirante elabore su propio índice, pues programar forma parte de la libertad de enseñanza, únicamente sujeto a las exigencias de la normativa y de la convocatoria de la comunidad autónoma por la que nos presentamos. Por lo tanto, será siempre bienvenida la creatividad a la hora de que cada persona elabore su propia programación didáctica. En cuanto echéis un vistazo a los ejemplos del bloque y de los anexos, podréis comprobar la originalidad de algunas propuestas. En cualquier caso, es importante que comprendáis que estamos aprendiendo a programar para unas oposiciones. Las programaciones didácticas que se manejan en los centros educativos son muchísimo más sencillas en comparación con las que nosotros presentamos, puesto que en oposiciones intentamos demostrar al tribunal que nuestro trabajo es un trabajo superior. Cuando vayáis a hacer el índice, recordad que se trata de un índice inicial aproximado de vuestra futura PD. De momento no es más que una propuesta. Dejad en blanco el título de las unidades didácticas. Esto ya lo matizaréis más adelante. A medida que vayamos programando, iréis modificando este índice inicial.
Pues bien, nos damos una pequeña pausa y pasamos a la siguiente parte de la clase. Nos vemos en breve. Hasta ahora. Hola de nuevo. Después de este pequeño descanso, vamos a trabajar las consideraciones generales de la programación didáctica. Las consideraciones generales no son otra cosa que una introducción, en la cual se puede hablar sobre la materia en la que se programa y sobre la importancia de programar en educación. No hay que excederse mucho, no hay que extenderse mucho, simplemente se trata de introducir la programación didáctica y hablar, ya está. Es lógico que lo primero que hagamos es presentar la materia en la que vamos a programar, es decir, se trata de explicar su sentido e importancia. Una buena manera de hacerlo es acudir a las descripciones e introducciones que figuran en la normativa, por ejemplo, en el Real Decreto 1105/2014, currículo básico, y en el decreto u orden que establece el currículo de nuestra comunidad autónoma, encontramos la descripción de nuestras materias, las cuales, pues bueno, siempre vienen acompañadas de una bonita introducción. Os aconsejo que no copiéis esas descripciones, pero sí que es bueno que las leáis para que os sirvan de inspiración a la hora de explicar la importancia desde vuestro punto de vista de la materia que vais a impartir, desde lo que sea una fundamentación pedagógica o social. Si tuvierais suficiente espacio para programar, entonces la PD podría incluir un apartado dedicado a la importancia y necesidad de programar en educación. No obstante, este apartado no es estrictamente necesario. El propósito que buscamos es crear un plan de trabajo eficiente para una materia, por lo que la teoría realmente sobra. Vamos a hacer un trabajo práctico, no teórico. He comprobado muchas veces que las personas aspirantes confunden un TFM o una tesis doctoral con una PD, con una programación didáctica. Una programación didáctica es un plan de trabajo anual de una materia concreta, es decir, es un instrumento para la acción educativa y la concreción de los elementos curriculares para un grupo específico de estudiantes, una programación de aula. Programamos porque necesitamos planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje y conectar la práctica docente con el proyecto educativo del centro, que a su vez está conectado con el currículo educativo. Entonces, ¿qué es una programación didáctica? Se trata de un documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual del centro educativo. Con el fin de organizar la actividad didáctica, la programación en este caso se concretará finalmente en unidades de trabajo, en unidades didácticas. Para que comprendáis bien el documento que estamos elaborando, permitiendo explicaros los distintos niveles de concreción curricular mediante una pirámide que tenemos aquí, que tenemos en la imagen. Pero antes de empezar, os preguntaréis, ¿qué es eso del currículo? ¿Verdad? Bueno, pues es el conjunto de objetivos, de competencias, de contenidos, de métodos pedagógicos y criterios de evaluación para cada una de las enseñanzas. Es decir, en el currículo se encuentran las enseñanzas que transmitimos, todas las materias que la ley educativa nos permite impartir, con los contenidos exactos y sus correspondientes criterios de evaluación, entre otros elementos. Es el Estado el que establece el primer nivel de concreción curricular a través del Real Decreto de Currículo Básico, actualmente está el Real Decreto 1105/2014, dentro de poco se publicará el nuevo de enseñanzas mínimas. Luego cada comunidad autónoma adapta a las peculiaridades de su territorio mediante un decreto u orden, y cuando vayamos a programar, nuestro documento principal de consulta será el decreto u orden autonómica. El segundo nivel de concreción curricular corresponde a los centros educativos, los cuales contextualizan los elementos curriculares al centro. Está formado por el proyecto educativo y por la programación general anual. El tercer nivel corresponde a los docentes, los cuales contextualizan los elementos curriculares a su clase, teniendo en cuenta lo establecido en el proyecto educativo del centro. Está formado por la programación didáctica del aula y por las unidades didácticas. Instrumentos son los instrumentos educativos que hoy empezamos a elaborar.
Finalmente, el cuarto nivel también corresponde a los docentes asesorados, en este caso por el Departamento de Orientación de los centros, y consiste en adaptar la programación didáctica al alumnado con necesidades educativas que precisan adaptaciones curriculares. Bien, antes de finalizar con esta primera parte de la clase, os animo a que echéis un vistazo a los ejemplos de las materias de nuestra especialidad, del bloque, porque sé que os ayudarán a enfocar y realizar correctamente el índice y la introducción de vuestra programación didáctica. Procurad ser originales, innovad, cread, no copiéis, demostrar todas vuestras cualidades y demostrar todas las ganas que tenéis de dar clase. Porque programar es eso, es planificar vuestro trabajo como docentes. Así que lucíos. Para concluir, no os excedáis en la extensión de este apartado. La extensión de la PD dependerá de la convocatoria y de los límites espaciales que ésta establezca. Para que os vayáis haciendo una idea de los límites espaciales con los que podéis contar y el formato exigido, es importante que leáis la última convocatoria de la comunidad autónoma por la cual tenéis intención de presentaros, o al menos el comentario que tengo de la misma, que anteriormente os he comentado y que está dentro de la plataforma e-learning en el módulo Legislación Normativa. Tanto los límites espaciales como el formato pueden cambiar en la próxima convocatoria. No obstante, para guiarnos aproximadamente, siempre seguimos lo que estableció la última. En cualquier caso, siempre obedeceremos a lo que diga la convocatoria del año que nos presentamos. Por este motivo, durante el curso se va corrigiendo la programación por apartados, pero al final tendréis que montar, que maquetar, que darle el formato adecuado y entregar la programación didáctica con las exigencias establecidas en la convocatoria, para hacer una buena corrección final del documento. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. Os aconsejo leer la teoría del bloque y todos los ejemplos que se adjuntan todos. Inmediatamente volvemos con la segunda parte de la clase a los anexos, con ejemplos específicos de cada comunidad autónoma. Hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado la teoría del bloque y los ejemplos? ¿A qué es fácil, eh? O sea, recuerdo que, bueno, cuando publiqué mi primer bloque, o sea, mi primer documento para enseñar a programar, decía: programar es fácil si sabes cómo. Bueno, como todo en la vida. Esta segunda parte de la clase está dedicada a aspectos específicos de cada comunidad autónoma. Iré comunidad por comunidad, explicando las características y peculiaridades que presenta cada una de ellas. Siempre seguiré el mismo orden, que es el que aparece en el bloque, por si el alumnado de una comunidad autónoma determinada quiere saltar las explicaciones del resto. Las últimas serán siempre Canarias y Euskadi, porque son las comunidades que más difieren. Esta parte inicial de la PD, las consideraciones generales, ofrece el mismo enfoque en todas las comunidades autónomas, tal y como hemos comentado anteriormente. Lo mejor que podemos hacer es acudir al currículo autonómico, leer la introducción que establece el currículo autonómico de la materia por la que vamos a programar e interpretarla con nuestras propias palabras. Con respecto al índice, sí que podemos encontrar ligeras diferencias entre comunidades, algunas de las cuales he venido comentando, como por ejemplo que en Canarias y en Euskadi las unidades didácticas reciben nombres diferentes. Ahora os voy a explicar más diferencias. Además, hay que tener en cuenta que las convocatorias de oposiciones indican los contenidos mínimos de las programaciones. Por tanto, es conveniente acudir a los comentarios de las convocatorias para conocer cuáles son esos mínimos. No obstante, descuidad, porque nosotros siempre superamos esos mínimos. Los mínimos coinciden generalmente con lo que indica el apartado dedicado a programaciones didácticas dentro del decreto u orden del currículo autonómico, que ahora vemos, si es que lo hay.
En Andalucía, el currículo autonómico se desarrolla a través de las órdenes de 15 de enero de 2021, para ESO y para bachillerato respectivamente. Ninguno de los documentos concreta en un artículo los elementos que deben aparecer en las programaciones didácticas, aunque sí hay referencias a lo largo de todo el currículo legislativo de los elementos que deben incluir las programaciones, como por ejemplo actividades que estimulen el uso de las TIC, las medidas de atención a la diversidad, programas de refuerzo y de profundización, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación. Por lo tanto, lo que haremos es abordar todos estos elementos que se indican en el ejemplo, porque de este modo nos aseguramos que cumplimos con todos los ítems que luego se publican en los criterios de valoración y que tenéis en el apartado tribunales dentro de la plataforma e-learning. En Aragón vamos a fijarnos en el artículo 24 de la orden ECD 489/2016 y en el artículo 27 de la ECD 494/2016, por las que se aprueban el currículo de ESO y de bachillerato respectivamente. En estos artículos, que podéis ver en el anexo, se establecen los elementos mínimos que deben incluir las programaciones didácticas de cada materia y que se recogen en el índice de las programaciones didácticas que tenéis como ejemplo. Podéis ver que coinciden al 100% con el esquema propuesto en nuestras programaciones. Es más, vais a ver que también nosotros intentaremos superar todos estos elementos mínimos. El alumnado que programa para el Principado de Asturias debe cumplir con las prescripciones, que establece en este caso el artículo 35 del decreto 43/2015 y el artículo 34 del decreto 42/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de ESO y bachillerato respectivamente. Están en el anexo. Partid de esos elementos y elaborad vuestro propio índice. Para ello, prestad atención al ejemplo que se adjunta, así de fácil. En la Comunidad Autónoma de Cantabria ocurre algo similar. El alumnado que se presenta en esta comunidad debe incluir en su programación didáctica los aspectos que se indican en el artículo 38 del decreto 38/2015, que establece el currículo de ESO y bachillerato. Los tenéis en el anexo. Partid de estos elementos para elaborar vuestro índice debidamente ampliado en determinados aspectos, siguiendo el ejemplo que proponemos. En Castilla-La Mancha, el currículo autonómico se configura a través del decreto 40/2015, por el que se establece el currículo de ESO y bachillerato. No encontramos en este decreto unos elementos concretos que deban incluir las programaciones didácticas. Siempre se refieren a las programaciones didácticas de los departamentos didácticos. En todo caso, para asegurarnos de que cumplimos con los criterios de valoración, que esto es lo importante, al final es con lo que nos valoran, el que se publican poco antes de los procesos selectivos, lo que haremos es aplicar el esquema que nosotros proponemos en el ejemplo que se adjunta, porque es el más completo posible, lo toca todo. El alumnado que se presenta en Castilla y León deberá presentar una programación didáctica que haga referencia a la orden EDU 362/2015 y a la EDU 363/2015, por la que se establece el currículo de ESO y de bachillerato respectivamente. Si os fijáis en el anexo, el esquema de nuestras programaciones didácticas y el ejemplo que se adjunta recoge todos esos elementos. Así que podemos partir de ellos para crear el índice de nuestras programaciones didácticas. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla hay que incluir en la programación didáctica los elementos que se indican en el artículo 19 de la orden ECD 1361/2015, por la que se establece el currículo de ESO y de bachillerato. Vamos a elaborar nuestro propio índice a partir de estos elementos que se indican en el anexo y los ampliaremos siguiendo el esquema del ejemplo específico que se propone, porque luego los criterios de valoración incluyen estos elementos. En la Comunidad de Madrid es importante que consultéis y aprendáis a manejar el decreto 48/2015 y el 52/2015, por el que se establece el currículo de ESO y bachillerato respectivamente. En cualquier caso, no encontramos en la normativa
unos elementos mínimos que van a incluir las programaciones didácticas. Por lo tanto, para realizar el índice vamos a utilizar el esquema de nuestras programaciones didácticas y el ejemplo específico de Comunidad Autónoma de Madrid, que incluye los elementos que aparecen en los criterios de valoración que fueron establecidos en la última convocatoria. Bien. En la Comunidad Valenciana sucede algo parecido. Se aconseja que el alumnado aquí siga al pie de la letra el índice que se propone en el artículo 4 del decreto 87/2015, por el que se establece el currículo de ESO y el bachillerato, porque si os fijáis en el ejemplo del anexo de esta comunidad autónoma veréis que se sigue en ese mismo índice, ampliado en determinados aspectos, y es que coincide con lo que posteriormente se publica en la convocatoria de oposiciones. Esa es la semejanza entre Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, que la propia convocatoria habla de un índice. Así que, para simplificar la tarea de corrección por parte de los tribunales y abogando por la sencillez, se aconseja que las programaciones sigan ese mismo modelo de índice y ya está. En Extremadura, es importante que las programaciones didácticas incluyan en su índice al menos los elementos que se citan en el artículo 5 del decreto 98/2016, por el que se establece la ordenación del currículo de ESO y bachillerato que se indica en el ejemplo del anexo. Como podéis ver en el ejemplo, para esta comunidad autónoma partimos de dichos elementos para crear nuestro propio índice y, si podemos, lo ampliamos, lo superamos. El alumnado que oposita, que programa en la Comunidad Autónoma de Galicia, debe consultar y aprender a manejar el decreto 86/2015, por el que se establece el currículo de la ESO y de bachillerato. La normativa curricular nos indica unos elementos mínimos que deben incluir las programaciones didácticas. Por lo tanto, vamos a utilizar el esquema de nuestras programaciones didácticas. De este modo, nos aseguramos que la PD cumple con todos los ítems que aparecen en las rúbricas que posteriormente publican las convocatorias de oposiciones y que utilizan luego los tribunales para corregir nuestro trabajo didáctico. En Islas Baleares es importante que las programaciones didácticas incluyan como mínimo los elementos que se indican en el artículo 29 del decreto 34/2015 y el artículo 24 del decreto 35/2015, por los cuales se establece el currículo de ESO y de bachillerato respectivamente. En realidad, si nos fijamos en el ejemplo del anexo, para esta comunidad autónoma vemos que coincide al 100% con el índice de nuestras programaciones didácticas. Pero nosotros podemos ampliarlo en determinados elementos y también cambiar los nombres en la búsqueda de la originalidad. En La Rioja también vamos a ajustar nuestro índice al currículo vigente. Por lo tanto, es importante que las programaciones didácticas incluyen necesariamente los elementos que se indican en el artículo 43 del decreto 19/2015 y en el artículo 44 del decreto 21/2015, por los que se establecen el currículo de ESO y de bachillerato respectivamente, y que tenéis también coincide con lo que tenéis en el anexo. Entonces, siguiendo el ejemplo que se propone, el alumnado que programa en esta comunidad autónoma partirá de estos elementos que son mínimos para crear su propio índice. En La Rioja, en la última convocatoria no hubo mucho espacio para programar. El alumnado que programa para Navarra debe leer y aprender a manejar los decretos forales 24/2015 y 25/2015 que establecen los currículos de ESO y de bachillerato. Si prestamos atención a la normativa, vemos que el currículo de esta comunidad autónoma no concreta unos elementos mínimos para las programaciones didácticas. Por lo tanto, lo que haremos es abordar todos los elementos que se indican en nuestros ejemplos, porque siguen lo establecido en los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. En la región de Murcia se aconseja que el alumnado incluya en sus programaciones didácticas los elementos que establecen el artículo 33 del decreto 220/2015 y el artículo 26 del decreto 221/2015, por los que se establece el currículo de la ESO y del bachillerato respectivamente. En la región recomiendo leer la normativa curricular y utilizar estos elementos que se indican en el anexo como referencia para elaborar nuestro índice.
pero no dudéis en ampliarlo debidamente siguiendo el esquema que tenemos en las programaciones didácticas, porque supera lo establecido en los propios criterios de valoración utilizados. En Canarias, las diferencias con respecto al resto de las comunidades autónomas españolas en materia educativa aparecen a partir de la evaluación y se materializan en la formación de situaciones de aprendizaje. No obstante, a lo largo del curso se dispone de bloques didácticos independientes, específicos, aunque como antes he comentado, las diferencias realmente nacen en la evaluación. Por lo tanto, el índice solo tiene la peculiaridad de que tendremos situaciones de aprendizaje en lugar de unidades didácticas. En el currículo no se indica ningún índice exacto ni elementos imprescindibles que deba incluir la PD, por lo que seguiremos cualquiera de nuestros modelos, los cuales incluyen los establecidos en la última convocatoria y también los criterios de valoración que se utilizaron. En Canarias se valora mucho la adaptación del docente de la normativa, así que es recomendable que elaboremos un índice original en cuanto a nomenclatura se refiere. Para resolver el apartado de consideraciones generales, lo mejor que podemos hacer es acudir al decreto 83/2016 en el que se establece el currículo de educación secundaria obligatoria y bachillerato y leer la introducción de la materia en la que vamos a programar. Pero insisto, no vamos a copiar literalmente lo que dice el currículo, sino que vamos a interpretar la materia por la que programamos con nuestras palabras. Las peculiaridades de la normativa de Euskadi hacen necesaria la existencia de un bloque didáctico específico para abordar la prueba de aptitud pedagógica en esta comunidad autónoma. Se debe a la Ley 1/1993 de 19 de febrero de la Escuela Pública Vasca, por la cual la educación secundaria obligatoria forma parte de la educación básica. Las principales diferencias, no obstante, las vamos a encontrar en las competencias. Son básicas, no son claves. En la evaluación no hay estándares de aprendizaje y en las unidades didácticas que se plantean con una metodología basada en problemas. Los apartados dedicados al índice y a las consideraciones generales son bastante similares al del resto de las comunidades autónomas. Para resolver el apartado sobre consideraciones generales, lo mejor que podemos hacer es acudir al decreto 236/2015 o al decreto 127/2016 porque se establece el currículo de educación básica y del bachillerato respectivamente y leer la introducción para que cada uno hace de la materia por la cual vamos a programar. Con respecto al índice de la programación didáctica, hay que incluir los elementos mínimos que exigen el artículo 25 y 24 de los documentos anteriormente citados. Todos los elementos que se indican en el bloque son los que nosotros tenemos en nuestro modelo de PD, aunque con nombres diferentes. Se valora la originalidad. Podéis seguir el modelo que se propone u otro, siempre y cuando pues al final integremos todos estos elementos que conseguiremos pues a lo largo de la elaboración de la programación didáctica. ¿Qué hay que hacer esta semana? Esta semana elaboramos el índice aproximado de la PD. De momento solo es un boceto que posteriormente iremos completando y modificando. A la hora de hacer el índice os recomiendo cierta originalidad en cuanto a título se refiere. En el bloque tenéis nombres alternativos a cada una de las partes de la PD. Una manera de nombrar las diferentes partes de la PD es utilizar los nombres que utiliza la propia normativa en cada uno de los currículos autonómicos. Después vamos a introducir la programación didáctica, redactando una especie de consideraciones generales, es decir, vamos a proporcionar nuestra visión de la enseñanza de la materia que vamos a impartir. Como fuente de inspiración utilizaremos la descripción que cada currículo autonómico hace de las correspondientes materias. Pero no copiaremos esas descripciones, sino que las interpretamos a nuestra manera y le damos nuestra visión, nuestra fundamentación pedagógica y social. Esta cantidad de trabajo realmente es muy pequeña. ¿Por qué? Porque nuestra misión esta semana, además, consiste en leer el currículo de la comunidad autónoma por la cual tenéis intención de presentaros.
Es importante leer el currículo, mucho. A lo largo del curso, en los anexos, os indicaremos fragmentos importantes del currículo y qué parte hay que visitar para localizar los diferentes elementos. Pero si antes no se ha leído, nunca llega a comprenderse la naturaleza de la prueba didáctica. El currículo de cada comunidad autónoma es la clave para hacer una buena programación. En este documento están las respuestas a todas las preguntas y que luego posteriormente os pueda formular el tribunal. Al leerlo adquiréis la confianza de que estáis haciendo lo correcto, al margen de otras interpretaciones. De hecho, descubriréis que el currículo da mucha libertad y gracias a su lectura tendréis esas respuestas a esas posibles preguntas que os formule el tribunal, que os pueda formular durante la prueba de actitud pedagógica. Lógicamente no hace falta que leáis todo el currículo, el desarrollo de otras materias es innecesario, pero la parte general y el desarrollo de nuestras materias es necesario para para conocer las enseñanzas que impartimos. Nos vemos la próxima semana y mucho ánimo siempre.